La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura del Perú. El día de hoy vamos a tener un súper programa porque tenemos a un súper invitado de lujo para nosotros desde la Academia de la Magistratura y por supuesto para mí como director académico de la misma y conductor de este programa. Es todo un honor contar en nuestro set de televisión en este momento con la presencia del doctor Francisco Antonio Gregorio Tudela van Breugel Douglas, a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Bienvenido, doctor Tudela. Muchas gracias, doctor Pacheco, y muchas gracias por la invitación a usted y al Jurado Nacional de Elecciones y a los que dirigen este fantástico canal. Muchísimas gracias. Antes de iniciar esta conversación que vamos a tener el día de hoy con el doctor Tudela, voy a dar lectura a una breve síntesis del enorme currículum vitae que caracteriza la trayectoria profesional y personal de nuestro invitado. El doctor Francisco Tudela nació en Lima el 20 de julio del año 1955, hijo del embajador Felipe Tudela y Barreda y de la baronesa holandesa Vera van Breugel Douglas Verindey. Sus abuelos paternos fueron Francisco Tudela y Varela, expresidente de la Cámara de Diputados el año 1915, y Josefina Barreda de Tudela. Hizo sus estudios escolares en el Colegio Maristas de San Isidro. El año 1973 ingresó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde cursó sus estudios en la Facultad de Derecho, posteriormente graduándose como bachiller, sustentando entonces la tesis titulada Legitimidad e Insurgencia, un ensayo sobre los fundamentos morales del poder en 1983. Se tituló, por supuesto, en la misma Casa Superior de Estudios. Posteriormente continuó estudios superiores en la Universidad de Navarra, España, y en London School of Economics, donde obtuvo un máster en Derecho Internacional Público y Regulación de Mercados Financieros. A finales de los años 80 regresó al Perú, fue profesor de Teoría del Estado Contemporáneo, de Relaciones Internacionales y de Economía Política Internacional en los programas de maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1990 y 1993. Tudela se vincularía al Instituto de Estudios Internacionales, IDI, de esta casa de estudios, del cual fue vicepresidente entre los años 97 y 2000. Asimismo, fue académico visitante en el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard entre 1997 y 1998 y miembro asociado, fellow, del Centro Waterhead de Asuntos Internacionales de la mencionada universidad en los años 98 y 99, al fin del siglo. La Universidad Nacional de Piura le concedió asimismo uno de los varios doctorados honoris causa, además de que, ya ustedes lo conocen, ha sido ministro de Relaciones Exteriores en la década de los años 90, fue también primer vicepresidente de la República el año 2000, tras la elección del presidente Alberto Fujimori, un hombre de Estado que además ha tenido una participación muy destacada y lúcida durante la década final del siglo pasado. Realmente es todo un honor, reitero, contar con la presencia del doctor Tudela. Bueno, muchas gracias. Vamos a desarrollar en este programa tres temas que nos resultan de interés particular. Primero, un tema que se encuentra en este momento en boga por el interés que suscita a partir de ciertos aspectos políticos que se han estado desarrollando en el aspecto o en el ámbito nacional
y que por supuesto a nosotros desde la academia nos interesa conocer sus impresiones. Es el de la jurisdicción que incluye al Perú desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina que esta desarrolla y cómo es que algunas veces sus sentencias impactan de tal manera en el Estado peruano y también en la población, a veces no favorablemente, pero bueno, son decisiones internacionales que hay que acatar. Usted en esta conversación nos dirá progresivamente cómo evalúa este asunto. Luego pretendemos abordar el tema sobre el Tratado de Límites entre Perú y Chile, el contencioso que tuvimos en la Corte Internacional de La Haya, que bueno, nos dio la razón a medias, pero finalmente nos dio la razón, o probablemente enteramente. Queremos conocer su parecer al respecto y para culminar el programa el día de hoy, tratando también el tema del triángulo terrestre y quizás algunos otros aspectos que han quedado todavía por definir en las relaciones internacionales de naturaleza fronteriza que el Perú tiene con sus vecinos. Comencemos entonces por lo primero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante esta Corte para el Perú y para América Latina? Yo creo que la idea de tener organismos regionales como la Organización de Estados Americanos es una derivación de la Carta de las Naciones Unidas adoptada en San Francisco en 1945. El capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas se ocupa de las organizaciones regionales y la primera organización regional del mundo fue la Organización de Estados Americanos en el año 48. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano dentro de esta estructura de la Organización de Estados Americanos, que a su vez es un organismo regional dentro del sistema de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que busca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o qué es lo que busca la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el tratado que le da origen, y cuál es la idea central, originaria de la Corte? Es establecer un mecanismo de justicia supletoria. Esto es, agotar las instancias nacionales, si alguien tiene un reclamo respecto al Estado peruano que siente que no ha sido reivindicado, que no ha sido resuelto de manera justa en la jurisdicción nacional, puede recurrir supletoriamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Europa hay un sistema similar, hay una Corte Europea de Derechos Humanos, correcto, y una Convención Europea de Derechos Humanos que entra también dentro de esta misma concepción, digamos, global, ¿no? Pero hay diferencias. Por ejemplo, Europa suprimió la Comisión. La Comisión Europea de Derechos Humanos fue considerada redundante y se dejó solo la Corte. Acá en las Américas hemos mantenido Comisión y Corte, y la Comisión es mucho más política, pero la Corte está deviniendo en política y es ahí donde aparecen los cuestionamientos a sus resoluciones. Sí. La Corte en su concepción inicial no tiene nada de malo. Claro. O sea, está dentro del sistema interamericano. El problema surge cuando empieza a cambiarse la doctrina al interior de la Corte a partir del año 2006, ya en este siglo, y esa doctrina produce ciertos errores en las resoluciones de la Corte, desde mi punto de vista, errores de derecho internacional. Sí. Y el más visible últimamente ha sido el ordenar Real Congreso del Perú que archive la acusación constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Y entonces, claro, esto lleva a problemas de interpretación. Dentro de las reglas de interpretación que forman parte de la costumbre internacional y de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, existen ciertas pautas que en este caso no se cumplen, ¿no?
o sea, la Convención Interamericana tiene que ser interpretada en los términos en los cuales fue aprobada. No puede ser interpretada con una intención distinta. Con una óptica política específica, ¿verdad? Claro, porque lo que ha sucedido es que se ha adoptado dentro del control de la convencionalidad. El control de la convencionalidad es el control de la aplicación de la convención. También hay control de la convencionalidad en Europa, ¿no? Claro. Pero es diferente el control de la convencionalidad europeo al de la Corte de San José, porque acá han desarrollado la doctrina de que la Corte no es supletoria, sino de que los sistemas legales de los Estados de las Américas son subsidiarios a la Corte. Ya. Y eso es un primer sinsentido, Claro, porque desde el punto de vista del derecho internacional. Una jerarquía de subordinación de los estados respecto de las decisiones. Los organismos internacionales son organismos interestatales. Esto es su origen, su nacimiento, la voluntad de participar en ellos nace del Estado. Y existen porque los estados participan de ellos. Y por lo tanto tienen que respetar los tratados que los estados han firmado, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que le da vida a la Corte. Pero cuando la Corte afirma en su doctrina que los sistemas estatales, nacionales, o sea, la constitución política de los estados y las leyes de cada país de las Américas, es subsidiaria a la Corte, está poniendo la carreta delante de los bueyes. En realidad la Corte es supletoria de los sistemas nacionales. Y esa fue la intención y la letra de los acuerdos que firmamos en 1978 al ingresar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En pleno gobierno de Francisco Morales. Correcto. Segundo problema de interpretación es que la Corte, desde hace ya 12 años, considera que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las regulaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dicen lo que la Corte interpreta que dice. Y eso en derecho internacional es una imposibilidad. Las reglas de interpretación establecen claramente que la letra de los tratados, tanto en la intención como en la forma, en el texto mismo, tienen que leerse en la forma como fueron aprobadas y en el momento en el cual fueron aprobados. Y no se les puede hacer decir lo que no dicen. En el caso de la acusación contra los magistrados del Tribunal Constitucional, sin entrar al tema de los magistrados y del Tribunal Constitucional, ellos interfieren con la Constitución Política del Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque dice archiven la acusación constitucional, pero la Corte está para defender derechos, no está para conculcar derechos. Claro. Es derecho de todo ciudadano peruano el acusar constitucionalmente a las más altas autoridades del Estado. Y entonces lo que la Corte ha hecho con esa sentencia, tal vez irreflectivamente o mal aconsejada, es conculcar el derecho de los ciudadanos peruanos a poder acusar constitucionalmente. Dos jueces han tenido opiniones discrepantes en la Corte Interamericana, el juez Serra de Colombia y el juez Bío de Chile, y el juez Bío ha llegado a decir que esta resolución sienta un precedente nefasto porque impediría los juicios políticos iniciados por los ciudadanos contra sus autoridades. ¿Por qué el juez Bío dice esto? ¿Por qué sentaría un precedente? Porque la Corte también afirma que toda su jurisprudencia, que ellos llaman el corpus juris, tiene que ser aplicada por todos los países en las sentencias y en la legislación nacional, independientemente de que sean casos en los cuales un Estado en particular haya participado o incluso en los casos en los cuales el Estado no tiene nada que ver, o sea, una sentencia respecto al Uruguay, una sentencia respecto a Santo Domingo, una sentencia respecto a Chile, que es un caso que no concierne al Perú. Según esta teoría, debería afectar
al Perú. Y esto nuevamente plantea un problema de interpretación, porque las sentencias de los tribunales internacionales, en todos los casos y sin excepción, trátese del Tribunal Penal Internacional, trátese de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, trátese del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las sentencias no son vinculantes. Incluso en la jurisprudencia interna, si yo recurro mediante un amparo al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional me da la razón en un asunto de materia constitucional, eso se aplica a mí, claro, al recurrente. No tiene efecto erga omnes. Entonces, esto constituye un invento, sobre el cual ya se han escrito varios artículos, entre ellos el presidente de la Corte, Eduardo Ferrer MacGregor, ha escrito un artículo defendiendo esta doctrina, pero es una doctrina que estos magistrados de la Corte de San José han creado y que tiene como finalidad expresa, porque así lo dicen, y lo dicen también varios artículos académicos que se han publicado sobre el tema, que lo que se busca es abolir las soberanías nacionales. Y dice Ferrer MacGregor, nosotros somos el Tribunal Constitucional de los Tribunales Constitucionales de las Américas. Y naturalmente esta es una tesis muy grave de sostener, claro que sí, porque implicaría que el Estado, que constitucionalmente es el que da vida a los tratados, porque es soberano, porque tiene el don de mando y la independencia política, el Estado que a través del orden constitucional es el que participa de los tratados internacionales, ahora tiene que desaparecer frente a los tratados. Esto no lo acepta ningún país del mundo, pero hay una gran pasividad en América Latina, tal vez, creo yo, lo digo con gran franqueza, por falta de reflexión sobre lo que esto significa a la luz de las fuentes del derecho internacional, y las dos principales son los tratados y la costumbre, y tanto los tratados como la costumbre en el fondo se pronuncian contra estas interpretaciones. Sí. Bueno, ¿nos permite hacer un primer corte para poder continuar con es usted el dueño de casa, no me tiene que preguntar. Muchas gracias. No se vayan, ya regresamos con Francisco Tudela en el programa.